es cuando el Espíritu Santo le enseña a Helen a ver el tiempo de manera diferente. Esto me parece... El tiempo es como una espiral, cuyo descenso parece partir de una larga línea ininterrumpida a lo largo de otro plano, pero que no quiebra la línea en modo alguno, ni interfiere con su tranquila continuidad. A lo largo de la espiral parece como si la línea tuviese que haber sido quebrada, pero en la línea su integridad es evidente. Todo lo que se ve desde la espiral se percibe erróneamente, pero al aproximarte a la línea te das cuenta de que ésta no fue afectada en absoluto por la caída en otro plano. Pero desde este plano la línea parece interrumpida, y esto es solo un error de percepción, el cual puede ser fácilmente corregido en la mente, aunque los ojos del cuerpo no verán cambio alguno. Los ojos ven muchas cosas que la mente corrige, y tú respondes no a las ilusiones de los ojos, sino a las correcciones de la mente. Tú ves la línea como si estuviese quebrada, y a medida que cambias a diferentes aspectos de la espiral, la línea se ve diferente. Mas en tu mente hay uno, o sea el Espíritu Santo, que sabe que ésta es inquebrantable y por siempre inmutable. Antes de pasar a la escritura de un curso de milagros propiamente, primero examinaremos en el próximo capítulo un grupo de cartas que Helen Schucman le escribió a Bill Thetford durante el período de verano. Ahora vienen las cartas. Los otros eran cuadros mentales que se imaginaba, o sea, que le aparecían a Helen, y estas son cartas que Helen Schucman le escribió a Bill Thetford en el verano de 1965. Durante los 7 años y medio que datan desde el discurso de Bill, tiene que haber una manera mejor, hasta el final de la escritura del curso, hubo un período en que la relación de Helen y Bill pareció cambiar para bien. Sobrevive una serie de cartas que Helen le escribió a Bill en el verano de 1965 y algunas notas de un diario que Bill llevaba durante las postrimerías del verano y el comienzo del otoño de 1966. Mediante estas cartas y las anotaciones del diario, es claro cuán arduamente Helen y Bill se esforzaron en la aplicación de los principios que estaban aprendiendo de Jesús. Este aprendizaje incluía no solo las lecciones de un curso de milagros en sí, sino las enseñanzas más personales que estaban recibiendo, las cuales comenzaron con antelación al comienzo del curso y que abarcaban sus vidas individuales, así como la relación de uno con el otro. Había un sentido de esperanza el cual no existió antes ni después, sin mencionar una apertura a examinar verdaderamente las propias percepciones equivocadas de sí mismos y las que cada cual tenía del otro. En este capítulo vamos a examinar las cartas de Helen y dejaremos el diario de Bill para otro capítulo. Casi todas las cartas se le escribieron a Bill mientras Helen y Louise estaban de vacaciones al sur de Nueva Jersey o cuando Bill estaba de vacaciones fuera de la ciudad. Ninguna de las cartas estaba fechada y solo un par de ellas tenía anotado el día de la semana. Así pues es imposible ubicarlas con exactitud o estar seguro de la secuencia. Sin embargo, de acuerdo con otra evidencia, parece casi seguro que las mismas datan del verano de 1965. Bien. En estas cartas vamos a encontrar un tono autoritario, aunque suave e indefenso. Obviamente el mismo procedía de una sabiduría que no es la suya, o sea, la de Helen. En su análisis de las situaciones de ella propiamente y las de Bill, sin mencionar el consejo que da ella, Helen suena por lo general más como el Jesús del dictado, cuyas palabras habrían de ser tan amorosamente incisivas y útiles.
Bien. Estas cartas surgen dentro del contexto del periodo intenso que inmediatamente precedieron a la escritura del curso. Los rápidos cambios ocasionales de Helen de un tema a otro ahora se van a entender dentro del contexto, ¿no? Bien. Carta número 1. En realidad, la carta número 1 no es una carta, sino que son reflexiones de Helen hechas a sí misma acerca del material que ella no había discutido con Bill en una conversación telefónica anterior. La carta es bastante larga y a veces raya en un fluir de conciencia. Después de un rato las reflexiones cambian a una comunicación directa con Bill. Es evidente que durante este periodo Helen le estaba prestando cuidadosa atención a casi cada pensamiento en su mente, fiel a la petición que le hiciera Jesús a ella y a Bill, esbozada más tarde en el curso de esta manera. Examina detenidamente qué es lo que estás realmente pidiendo. Sé muy honesto contigo mismo al respecto, pues no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Por la referencia en la carta al cumpleaños de Helen, que era el 14 de julio, bueno, ahí sabemos cuándo cumplía años Helen, ¿ven? El 14 de julio. Sabemos que ésta se escribió en julio. También podemos fechar el año con seguridad como 1965, porque fue entonces que se enviaron a la Tierra las fotografías de Marte a las cuales Helen hacía referencia. Bien. Helen comenzó refiriéndose a una conversación que tuvo con Bill, en la cual ella había cambiado una palabra relacionada con Juana de Arco. Pensé que era mejor cambiar la palabra antes de decirla. Estuve tentada a corregir esto varias veces, pero lo descarté como carente de importancia. Este rasgo de alterar algún aspecto de la verdad era una parte integral de los intentos mágicos de Helen por controlar su mundo y mantener a Dios afuera. La defensa funcionaba en ella de este modo. Si la verdad se cambia y se descarta, de ese modo se torna falsa y no existente. El reemplazo que Helen hace de la misma se convierte entonces en la verdad por virtud de su aceptación como la realidad de ella. La nueva verdad está ahora bajo su control, mientras que la verdad de Dios ha sido reemplazada. Bien. Helen cambió entonces a una discusión de un amigo cercano de Bill, a quien yo identifico simplemente como S, como se verá claro en las aseveraciones de Helen. A ella no le agradaba él en absoluto, y creía que ejerció una influencia negativa sobre Bill. También sentía que a menudo Bill utilizaba a S como un medio indirecto de expresar hostilidad hacia ella. El amigo de Bill adopta un papel importante no solo en esta comunicación, sino en otras cartas también. Un símbolo doloroso de los asuntos suscitados por S para Helen y de la amistad de él con Bill lo era una casa de Watermill, un suburbio playero de la ciudad de Nueva York, en Long Island. Era un sitio al cual Bill iba a menudo los fines de semana del verano. Él era mitad dueño de la casa, la otra mitad la poseían otros amigos de Bill, una pareja casada. Helen sentía que Bill utilizaba la casa en parte como un medio para evadirla a ella, y se sentía resentida. Logró persuadir a Bill y a sus amigos de que les permitiesen a ella y a Luis venir a la misma, lo cual hacían bastante a menudo. Pero, como se verá, este arreglo jamás funcionó en realidad, y parecía ser otra cuña más de culpa y ataque en la relación tormentosa de ella y Bill. Los comentarios de Helen en torno a su relación con S señalan tanto la magnitud de la hostilidad de su ego, así como sus sinceros intentos de ser honrada consigo misma y con Bill.
sin mencionar sus esfuerzos por deshacer tales proyecciones de su ego. Cuando le mencioné a ese, a quien yo no esperaba referirme en absoluto, el pensamiento cruzó por mi mente. Dios mío, ¿tú quieres decir que lo tengo que amar a él también? Esto me molestó increíblemente y lo descarté como tonto. Aún creo que es tonto y no quisiera amar a ese bajo ninguna circunstancia. Me siento negativa hacia él e insisto que él es una mala influencia sobre Bill y creo que él es una verdadera amenaza para mí. Recordé en ese momento que ese ha mencionado varias veces, él estaba ebrio, creo, que yo lo ponía nervioso. Daba diferentes razones para esto cada vez y Bill me dijo que no era inusitado, que yo pongo nerviosas a muchas personas. Todo esto lo está diciendo Helen en una carta. Esto es ridículo y es primeramente un sentimiento negativo de Bill hacia mí. La actitud de Bill no me ha ayudado a considerar a ese más caritativamente. Está cegado a Bill, a su real antagonismo hacia mí, y le ha dado a ese una falsa sensación de seguridad debido al respaldo inconsciente de Bill. Realmente hay una muy buena razón de por qué yo pongo nervioso a ese. Y no dice mucho a su favor tampoco. Este último comentario es probablemente una alusión al odioso maltrato a las mujeres por ese en una vida pasada, en la parte sexual, y su miedo a un contraataque producido por su culpa. Helen sin duda creía que la homosexualidad de ese fue una elección de él como una defensa en contra de las mujeres por los pecados de él en contra de ellas, pecados de los cuales el ego de Helen deseaba mantenerlo responsable. Es interesante advertir aquí también que durante este periodo, contrario a sus relatos posteriores, los pensamientos de Helen sobre los demás con frecuencia incluían referencias a vidas pasadas, en parte influenciada por explicaciones que Jesús le había dado. Su receptividad a esta clase de pensamiento se originó en un nivel debido a que Bill la inició en los escritos de Edgar Cayce, los cuales están repletos de referencias a la reencarnación. Además, para entonces lo más probable es que Helen haya tenido una serie de visiones, las cuales claramente implican la reencarnación. Bien. Continuamos con la carta. Lo siguiente cruzó mi mente en varias ocasiones a lo largo del día, sin ninguna concomitancia emocional en absoluto. Pensé en ese y en los comentarios que yo había hecho el día anterior, algo por el estilo de que él necesitaba mi perdón muy urgentemente, pero que jamás lo tendría. Él no sabe cómo pedirlo, yo podría decirle cómo, pero incluso si él lo pidiera adecuadamente, yo no se lo otorgaría. Yo hablaba en serio. A excepción de eso, me olvidé del asunto por el momento. Nada relevante sucedió hasta que Bill me dijo que, movido por un impulso, saldría más temprano hacia Watermill de lo que había sido su intención. Se me ocurrió brevemente que ese, como siempre, estaba interfiriendo en un momento en el que yo necesitaba mucho a Bill. Lo que pensé entonces fue, déjalo, es solo una cosa más. A la mañana siguiente me alegré de que Bill se hubiese ido, porque pensé que él estaba mucho mejor en Watermill y yo me sentía mucho mejor. De hecho, me comporté genuinamente amorosa y bastante liberada conscientemente de un odio intenso hacia los hombres. Fui realmente constructiva cuando descubrí que él, o sea que Bill, había dejado muchas cosas desordenadas en la cocina. Hablé con él sobre esto, pero no sentía ira. Hablé del asunto enteramente como un verdadero problema de él, sobre el cual yo pensaba que a él le convenía resolver. Estuvo de acuerdo en que era así, y no reaccionó con su acostumbrado antagonismo cuando ocurren este tipo de cosas. Por la mañana se me ocurrió, ese nuevamente, me parecía que él estaba muy ansioso por darme un regalo y quería hacerlo
en mi cumpleaños. Ese realmente mencionó el día de la Bastilla, cuando hablé con él por teléfono el viernes, pero apenas pude escuchar lo que me dijo porque en ese momento había mucho ruido. No le pedí que lo repitiera, no me gusta hablar con él. En esta ocasión pensé que él tenía todas las razones para querer hacerme un regalo ese día, y especialmente algo que se lleva alrededor del cuello. Recordé que cuando él me preguntó si me gustaba el jade, le dije que no, y también considero que ese color no me queda bien. Él había dicho que tenía un collar de jade que le gustaba y había tenido la intención de regalármelo de parte de Bill. Le respondí que prefería otra cosa, o mejor nada, y le repetí que no me gusta el jade. Me impactó en ese momento que era raro que a pesar de todo él sí me diera el collar. Mientras le daba las gracias y le aseguraba que me gustaba mucho, por cuestión de cortesía, me impactó el hecho de que él parecía haber olvidado mi repetido énfasis en que no me gustaba el jade. Esto lo convertía en un regalo extraño. Hice que me ensartaran las cuentas nuevamente, pero jamás lo he usado. Al principio traté de devolvérselas por varias razones aceptables, pero ese no parecía escuchar. Ese puede tratar aún de darme algo para el cuello que sea realmente hermoso. Esto no es misterioso de por sí. Bill me dijo que ese quiere darme la cadena. Cuando escuché esto por primera vez, mi respuesta inmediata fue: no podría aceptarlo. Y además no lo aceptaría. Ahora se me ocurría que este regalo era realmente una soga que ese se siente impulsado a darme y la cual tiene que verme usar. El cuadro de la soga que pasó por mi mente me resultaba repulsivo y sabía que si debía aceptarlo de él representaría un símbolo de que yo lo había perdonado. Mi reacción inmediata fue la de negarme a ser chantajeada. Dicho sea de paso, yo he perdido mi interés en las joyas. Tengo muchas. De hecho, creo que he comprado suficientes. Retornando a la soga, pensé, pero esta vez es preciosa. Tal vez ahí radique la diferencia. Me pareció una idea feliz en aquel momento y no volví a pensar en el asunto. Estos comentarios parecían referirse a una vida pasada cuando ese había colgado a Helen con una soga, o fue parte de un ahorcamiento, y ahora él estaba pidiendo perdón al regalarle una cadena bonita, en lo cual radica la diferencia. Ya hemos notado este aspecto de la personalidad egoísta de Helen, la cual creía que ella tenía que sacrificar su propia felicidad en el proceso de ayudar a otros. En un nivel más profundo, su compromiso con Jesús hacía imposible que ella no ayudase a aquellos que tenían dificultades. Y por eso ella encontraba esto en conflicto, ¿no?, con su ser, incapaz de no extender la amorosa voluntad de su Señor, y sin embargo incapaz de aceptar ese amor para su yo personal. Los siguientes comentarios sobre un sueño, del cual yo nunca me recuperé, son extremadamente interesantes y se relacionan con una bola de goma verde y roja que aparecía en tantos sueños, ella sola, hasta que al fin ubiqué su primera aparición en un sueño del cual jamás me he recuperado. Estaba en la cuna, al pie, y mi padre vino a la puerta y yo estaba tendida muy felizmente pensando en cuán bonita era yo y lo calentita que me sentía. Él solo permanecía ahí y me contemplaba, pero no entraba, y yo era muy pequeña, por lo cual no podía levantarme y acercarme a él. En el suelo me vi cambiar de una niñita muy bella a una muy fea. Él solo miraba y luego se alejó. De modo que sí, me convertí en una niña muy fea. Era gorda y horrible, y todos los muchachos me desdeñaban. Mi madre decía que yo parecía un elefante,
y que ella no podía soportarlo. Años más tarde, Helen habló con Ken Wapnick acerca de su padre y de la bola verde y roja, pero le dijo que era un recuerdo de un hecho real, no de un sueño. Esto es interesante, dado el hecho de que Helen tendría que haber tenido menos de un año de edad cuando el incidente ocurrió, y al recordar este suceso, ella describía la fría objetividad de su padre. Esta experiencia refleja la percepción amarga que Helen tenía de la indiferencia de su padre hacia ella. La carta concluyó: acabas de llamar, puesto que tú lo sabes de ahí en adelante, no lo voy a repetir. Que duermas bien. Con amor, Helen. Hubo un receso aquí, pero luego sigue otra carta, ¿no?, en la que Helen escribió mientras Bill estaba afuera, y luego se las envió todas juntas, o quizás se las dio cuando Bill regresó. Esta es más parecida a las notas de un diario. Querido Bill, me alegra tanto que llamaras cuando lo hiciste. Es aterrador cuanto puede sucederme sin que siquiera lo sin que siquiera lo note. Así que trataba de orar, y creo que lo hice solo por un breve instante. No deja de asombrarme cuán difícil es para mí. Le pedí a él, o sea, Jesús, que me reubicara en la escalera, y lo dije en serio, pero no duró. Generalmente yo no me pongo de rodillas porque creo que es una posición tonta y ridícula, pero sí traté y comencé a llorar. Pero no estuvo mal. Cuando me levanté, dije: y te doy las gracias por permitirme tratar de nuevo después de todo. Tenía la intención de rezar una oración por mi madre, como tú me sugeriste, y comencé a hacerlo, pero me resultó un tanto indiferente. Creo que lo que dije fue: por favor, no permitas que jamás hiera a nadie vivo o muerto. Hubo una breve pausa y terminó: en el pasado o el presente o el futuro. La sinceridad de los sentimientos de Helen es obvia aquí. Una parte de ella no quería herir a nadie, y eso lo expresaba en su disposición de prestar ayuda al que la necesitara. El amor de su ser sacerdotisa podía liberarse de ese modo. Helen refleja su aceptación de unirse, que era el significado de la relación de ella y de Bill, ¿no? Así como su exhortación directa a Bill a que cambiase de mentalidad. Bill, estoy feliz respecto a una cosa, muy feliz, creo. Es bonito hacer cosas juntos porque se supone que así estemos. Si tú aumentas tu fe, tienes que salir de la suspensión. Tal vez eso sea todo lo que tengas que hacer, porque si comienzas con eso no tendrás que pasar por todo este embrollo para entender. Yo siempre me he caracterizado por una marcada tendencia a comenzar por el final y abrirme paso hacia el principio, y a veces me encuentro hecho un lío en medio del camino. Esta no es la manera fácil, y probablemente nunca fue necesario. Pero muchos de nosotros no apreciamos el valor de que una línea recta sea la distancia más corta entre dos puntos. Pero lo es. Tengo que dejar de fumar sin boquilla. Me sorprendí de que por alguna razón he estado fumando sin ella por algún tiempo. Y no me molestó los ojos en lo más mínimo. En realidad, pero la idea estaba equivocada. No hay que usar el poder de esta manera. Es un uso erróneo de lo que puede ser una mejor clase de inmortalidad. Con amor, Helen. Este último comentario presagia la visión de la cueva que Helen tuvo, en la cual juró no usar erróneamente el poder de su mente. Helen fumaba un cigarrillo tras otro con un promedio de aproximadamente 4 atados al día,
hasta que casi se murió por asfixia mientras hacía un viaje en algún momento durante la escritura del curso. Abandonó el hábito de inmediato en ese momento y jamás volvió a tocar otro cigarrillo. También Helen tenía mucha preocupación con sus ojos. Finalmente, este pasaje se refiere a lo que Jesús describiría posteriormente como el error de confundir los niveles de la mente y del cuerpo. Perdón. La enfermedad proviene del nivel de la mente, aunque se manifiesta en el cuerpo. Y la sanación, por lo tanto, únicamente puede provenir de un cambio de mentalidad. El alterar el nivel físico, como en el caso de Helen, usar o no usar una boquilla para efectuar la sanación de un síntoma, es magia. No hay que usar el poder de esa manera. En sí, de por sí, esto no es malo ni pecaminoso, pero si se toma en serio la magia puede conducir a la antes mencionada confusión de niveles y de ese modo se entorpece la verdadera sanación, que resulta únicamente del perdón, que es todo el propósito del curso. Tienes razón, Bill. No tiene sentido alguno el decir, Dios está de parte mía. Hay que decir, yo estoy de parte de Dios. Esto, por supuesto, anticipa este tema importante del curso de traer la oscuridad a la luz, no la luz a la oscuridad. Debemos venir hacia donde Dios está al cambiar nuestra mentalidad sobre Él y no exigir que Él se una a nosotros en nuestras mentes enajenadas, sino que nosotros nos unimos a Él. ¿Bien? Acá ya como que Wapnick empieza a citar, ¿no?, algunas frases del curso. A medida que va comentando esto de las cartas, ¿no?, de Bill Thetford de Helen Schumann a Bill Thetford. Bien. Ahora vamos a la carta número 2, ¿no? Esta carta contiene una sabiduría que integra una sofisticada psicología con una avanzada actitud espiritual. El contexto específico es la dificultad que tiene Helen con la casa de Watermill, una importante lección para ella. Le dice, querido Bill, parece muy necesario que escriba esto antes de mañana. Espero que tengas paciencia con ello, porque puede ser importante para los dos. Sin embargo, trataré de asumir las responsabilidades, porque tendré muchas. Comienza con aquel dicho que encontraba más bien singular, pero conmovedor, en uno de los libros que tú me diste. Estoy cambiándolo levemente, porque este tiene aplicación universal de cualquier modo, si es que tiene alguna lo más mínimo. Un niño ve una casa como una casa. Un adulto ve una casa como muchas cosas. Un sabio ve una casa como una casa. Creo que dije, de manera más bien petulante la semana pasada, que esperaba con ansias ir a Watermill, porque en un sentido siempre es esencial regresar a la escena del crimen. También dije espero varias cosas mucho más positivas también, y estoy segura de que será más de ese modo. Sin embargo, puede ser que lo más conveniente para mí sea aclarar eso antes de llegar. Podía ser arriesgado. Francamente no me había dado cuenta de que Watermill representara una prueba más bien severa. Ambos la hemos visto como muchas cosas, y es una equivocación investir a un lugar con símbolos personales, porque en un sentido se viola el significado real o la existencia del lugar en sí. El resultado de esto es una pérdida de la única clase de aprecio que es en verdad seguro y también genuinamente gratificante. Creo que podría adivinar tus símbolos en esta conexión razonablemente bien
Pero esa no es mi tarea ahora. Si alguna vez te interesa profundizar en esto, bien, probablemente yo tendría algo que decir, aunque solo sea porque estoy más familiarizada que tú, quizás, con la búsqueda de lo correcto en la forma equivocada y en el momento equivocado. Mientras tanto, permite que me limite, como es debido, a mis propios problemas, porque podría tener muchas dificultades, a menos que reaprenda esta lección en particular. Si realmente tengo éxito, puede que sea capaz de aprenderla demasiado bien y adquiera protección estable para el futuro. He odiado a Watermill, probablemente por encima de todos los lugares sobre la faz de la Tierra. No importa cuánta racionalización yo pueda haberle aplicado a este estado de cosas tan desastroso. Sigue siendo mi responsabilidad el deshacer un símbolo de tanta maldad. Una casa no es muchas cosas, ni es realmente un símbolo en absoluto. Probablemente no haya una sola parte de ella en la cual yo no le haya adjudicado algo que no está ahí, y con lo cual tenga yo singular propensión a tropezarme o resbalarme. Esto es obvio simplemente porque yo lo he hecho peligroso. Un lugar nunca es peligroso, pero las personas sí lo son algunas veces, y luego hay mucha confusión. Le temo bastante a Watermill, porque creo que es una amenaza real para mí. Puesto que yo lo hice de esa manera, o pensé que lo hice, con toda seguridad puedo deshacer todo esto, porque la verdad es que yo no lo hice en absoluto. Es una casa en una playa muy bonita, y yo no tuve nada que ver con su creación ni con su ambiente, físico ni humano. Bien. Esto Kawabnik hace una aclaración, ¿no?, que lo relaciona con lo que después se escribe en el Manual para Maestros, que dice: tal vez sea útil recordar que nadie puede enfadarse con un hecho. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a las emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por lo que aparentemente son los hechos. Aunque la casa de Watermill es neutra, y Helen reconoce aquí que sus pensamientos sobre la misma provienen de ella y son totalmente independientes de la casa en sí, o sea, reconoce que son sus pensamientos y entonces ella los puede cambiar. Está claro por comentarios como los que Helen emite aquí que ella no necesitaba a un curso de milagros para que le enseñase su sabiduría. Esta ya estaba presente en la unidad que existía entre ella y Jesús, y antecede el comienzo de la escritura del curso. La carta continúa. Había esperado descansar un poco allí en esta ocasión, y aún podría hacerlo. En realidad he orado porque no malinterprete las cosas y las vea erróneamente. Creo que es especialmente importante para mí recordar que si en algún momento me enfado de pronto, disto de ser inocente en el asunto, y que soy realmente afortunada de tener una oportunidad de percibirlo mejor. No es técnicamente necesario para mí ir a Watermill para hacer esto, por supuesto, pero hay cierta franqueza acerca de regresar a la escena del crimen, si es que lo haces para remover el crimen en lugar de reforzarlo. Espero que para el momento en que me vaya de Watermill en esta ocasión, lo haga en acción de gracias y con una sincera bendición para la casa y todo el mundo allí. No sé si realmente pueda hacer esto, pero espero al menos que haga un esfuerzo muy genuino. Yo podría fácilmente echar a perder todo esto, pero sería un error muy infortunado especialmente para mí. También llevaré cualesquiera pecados que no pueda superar allí a cada casa que vaya, incluyendo la mía.
No quiero hacer esto y creo que puedo ganar mucho si utilizo la oportunidad adecuadamente. La despedida de la carta estaba escrita a mano. Dice: la maquinilla se está portando mal de modo que tengo que terminar. Ayúdame, Bill, podrías estar ayudándote a ti mismo. Felices vacaciones, con amor, Helen. Infortunadamente, Helen no pudo poner en práctica la meta del perdón sobre la cual era capaz de escribir tan conmovedoramente. Ella hizo el intento, pero años más tarde no podía hablar de Watermill sin amargura y sin enfado hacia Bill. Sin embargo, pudo al menos tener claro el principio que habría de aprender, y claramente esta carta demuestra su buena voluntad de aprender la otra manera y perdonar. También ilustra la división en su mente, porque una parte refleja la sabiduría de Jesús y la otra parte demuestra la terquedad de la mentalidad errada del ego de Helen, ¿no?